Buenas tardes, comenzamos con la sexta y última parte de la unidad 5. Vamos a ver ángulo entre dos rectas. Bien, entonces si tenemos dos rectas L y L', y sus directores son el director de L, el director de L', respectivamente, entonces la medida del ángulo alfa que determinan está dada por esta fórmula que es la análoga a la que ya vimos para el ángulo entre dos rectas en el plano, ¿sí? Es el ángulo. Vamos a hallar el ángulo entre los directores y vamos a poner el valor absoluto en este producto escalar para quedarnos con el ángulo más pequeño entre entre las dos posibilidades. Bien, ahora, ¿cómo hallamos el ángulo entre dos planos? Si tenemos dos planos, pi y pi', y el ángulo entre ellos lo llamamos alfa, entonces a este alfa lo vamos a hallar a partir de esta fórmula, donde hallamos el coseno del ángulo entre los dos normales y también de vuelta usamos este valor absoluto para quedarnos con el ángulo más pequeño. Bien, ¿por qué? En este caso pasa igual que con las rectas. Tenemos dos posibilidades de ángulos. Tengo en este caso este chiquito, por ejemplo, acá el rojo y acá el verde. Lo que nos queremos quedar es con este ángulo más chico. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una recta y un plano y queremos hallar el ángulo? Entonces tenemos L una recta, pi un plano, y vamos a llamar alfa al ángulo entre ellos, ¿sí? Tenemos este alfa de acá, es el ángulo entre L y pi. Entonces, alfa va a ser en realidad pi sobre 2 menos beta. O sea, tengo pi sobre 2, ¿sí? 90 grados acá, menos beta. Vamos a hallar beta entonces, para poder después hallar alfa. ¿Cómo hallamos beta? Como el coseno de beta va a ser el ángulo, lo vamos a hallar con esta fórmula, ¿sí? O sea que beta va a ser el ángulo entre el director y el normal en realidad. Y después hacemos pi sobre 2 menos beta y obtenemos el ángulo entre la recta y el plano. Bien, entonces por ejemplo, si tenemos este plano pi y esta recta L y queremos hallar el ángulo alfa entre pi y L, entonces el coseno de beta va a ser el producto escalar del normal del plano con el director, a eso en valor absoluto, sobre los módulos del director y el normal. Entonces vamos a hacer esa cuenta. Tengo el normal del plano es el 1, 0 por i, 1 por z. Y el director de la recta es el 1, 1, 0. Entonces tenemos producto escalar de estas dos cosas. Ahora entonces sobre sus módulos. Seguimos. Ahora el producto escalar acá tengo 1 por 1, más 0 por 1, más 1 por 0, me queda 1. En valor absoluto 1. Módulo de este vector es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 2, raíz cuadrada de 2 entonces, y lo mismo de este lado, raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 me queda 2, o sea que me queda 1 medio. El coseno de beta entonces nos da 1 medio. Bien, entonces tenemos que beta es pi sobre 3, volviendo a la tablita de los ángulos estos principales. Bien, entonces, por lo tanto, alfa dijimos que es pi sobre 2 menos beta, o sea, pi sobre 2 menos pi sobre 3, o sea que alfa es pi sobre 6. Y ya tenemos el ángulo entre la recta y el plano. Bien, ahora vamos con las distancias. Queremos distancia de un punto a una recta. Bien, entonces, tenemos un punto P0 que tiene coordenadas x0 y 0z0 y L una recta en el espacio. Entonces estamos en esta situación. Tenemos una recta L y un punto P0. Queremos hallar la distancia de P0 a L. Vamos a ver cómo la definimos. Entonces existen infinitas rectas perpendiculares a L que pasan por P0. ¿Sí? Yo no puedo decir la recta perpendicular a L que pasa por P0 porque tengo infinitas acá. Entonces lo que vamos a hacer es que todas estas rectas están contenidas en el plano pi, que en realidad es el perpendicular a L que pasa por P0. Es el que estamos marcando acá, ¿sí? Tengo la recta L, el plano pi es el perpendicular a L que pasa por el punto P0. Ahora entonces podemos hallar la intersección de este plano pi con L. ¿Sí? A ese punto de intersección le vamos a llamar Q, este punto que tenemos marcado acá. Entonces la distancia de P0 a L la vamos a definir como la distancia entre P0 y Q, ¿sí? Y la vamos a anotar como D de P0 a L, ¿sí? Entonces cuando quiero hallar, lo que estoy hallando es la distancia entre este P0 y este punto, que es la intersección del plano perpendicular a L que pasa por P0. Bien, entonces
estamos en esta situación. Vamos a ver cómo que podemos hallar esta distancia. Bien, para hallar la distancia entre P0 y L, lo que podemos hacer es construir este plano pi, ¿sí? Y hallar el punto de intersección Q, y después hallar la distancia entre P0 y Q, y eso sería lo que dijimos que era la distancia entre P0 y L. Bien. También vamos a poder usar una fórmula que vamos a deducir ahora. Entonces, vamos a usar un punto auxiliar. Tengo un P1, un punto cualquiera de la recta L. ¿Sí? Agarro un punto cualquiera. Ahora, tomo que θ es el ángulo entre el vector P1, P0, o sea, este vector P1, P0, y el director de L que tenemos acá. ¿Sí? O sea que este θ es este ángulo que tenemos ahí. Entonces, la distancia de P0 a L es la distancia de P0 a Q. Bien, pero ¿cómo podemos hallar esta distancia? Fíjense que si usando trigonometría tenemos que, si yo hago seno de θ, me queda opuesto sobre hipotenusa, ¿no? O sea, este lado sobre la hipotenusa. O sea que si yo multiplico al seno de θ por esta hipotenusa de acá, por esta medida de acá, obtengo el lado este que yo quiero. La medida de la hipotenusa esta es el módulo de P1, P0. Entonces multiplico y obtengo el lado que yo quiero. Bien, pero ahora ¿qué pasa? Que el seno de θ, ¿con qué lo puedo relacionar? Con el módulo del producto vectorial, ¿sí? Entonces quiero que me aparezca un producto vectorial, ¿sí? Bien, entonces vamos a multiplicar y dividir por el módulo del director de L, ¿sí? Entonces es como que no estoy haciendo nada. Multiplico y divido, no pasa nada. Bien, pero ahora tenemos módulo del director de L por módulo de P1, P0 por el seno de θ. Pero este θ, recordemos que era el ángulo entre P1, P0 y el director de L. O sea que esto, en realidad de acá arriba, es el módulo del producto vectorial de P1, P0 con el director de L. Entonces, con esto ya tenemos P1, P0 vectorial, director de L, sobre el módulo de director de L. Esto me da la distancia de P0 a L. Para un punto P1 cualquiera de la recta L. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que esta es la fórmula de distancia de punto a recta. Entonces podemos usar esta fórmula de distancia o podemos hacer la construcción que dijimos recién. Bien, distancia de recta a plano. ¿Cómo hacemos esto? Sea una recta L y un plano pi. Bien, entonces tenemos dos posibilidades. Tenemos una posibilidad que es que la intersección entre la recta L y el plano pi no sea vacía, o sea, haya intersección entre esas dos cosas. En este caso, entonces, ¿qué pasa? Que si la intersección no es vacía, la distancia es 0, ¿sí? Entonces ya está. Ahora, ¿qué pasa si la intersección es vacía? Esto, ¿cuándo ocurre? Cuando la recta L es paralela al plano. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? La distancia de L a pi va a ser igual a la distancia de un punto cualquiera de la recta al plano, ¿sí? Entonces ahora reduje la distancia de recta a plano a la distancia de punto a plano, que ya conocemos la fórmula. Bien, ¿qué pasa si queremos distancia entre planos? Tenemos dos planos, pi y pi'. ¿Sí? Entonces, de vuelta, tenemos dos posibilidades. O se intersectan o no se intersectan, ¿sí? Si la intersección es distinta de vacío, o sea, si hay intersección, que puede ser este caso o podría ser que los planos sean el mismo, entonces la distancia es 0 y terminamos. Ahora, si la intersección es vacía, entonces ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo mismo que hicimos recién. Puedo agarrar un punto de uno de los planos y tomar la distancia de ese punto al otro plano y entonces reduzco la búsqueda de distancia entre dos planos a la distancia de un punto a una recta, a un plano. Que esto ya lo conocemos. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la distancia entre rectas? Si tenemos dos rectas L1 y L2 en el espacio, vamos a diferenciar en estos casos. Podemos tener rectas coplanares, ¿sí? En este caso tenemos estas dos posibilidades. O se intersectan en un punto o son paralelas. En realidad también podría pasar que sean paralelas y sean coincidentes, que es este caso de intersección no vacía.
¿sí? Entonces, si se intersectan, entonces ya sabemos, listo, tenemos que la distancia es 0 y no tenemos que hacer nada. Ahora, si las rectas son paralelas y distintas, ¿sí? Tienen intersección vacía, entonces podemos hallar la distancia de una recta a la otra como la distancia de una recta a un punto cualquiera de la otra. O sea, agarro un punto P0 de la recta L2 y calculo distancia de punto a recta, que ya sabemos hallarla. Bien, este es el caso de rectas coplanares. También tenemos entonces el caso de rectas alabeadas. ¿Qué pasa si L1 y L2 son alabeadas? Entonces sería en una situación así. Tengo una recta L2 por acá y L1, fíjense que está como, acá la idea sería que pasa como por abajo, entre comillas, de la recta, ¿sí? Y queremos ver entonces cuál es esta distancia. Cómo hallar la distancia entre L1 y L2. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula, ¿sí? Que no vamos a deducir acá. Vamos a hacer P1 y P2 son puntos cualquiera, P1 de L1 y P2 de L2. Entonces hacemos el producto escalar de P1, P2 con el producto vectorial de los directores, o sea, el producto mixto del vector P1, P2, director de L1 y director de L2, a eso le pongo el valor absoluto sobre el módulo del producto vectorial de los directores. Bien, otra forma de realizar este cálculo sin utilizar esta fórmula, porque supongamos que no la podemos recordar, se puede hacer geométricamente, ¿sí? Es hallando los puntos que realizan esta distancia. ¿Cuáles serían los puntos? Son este punto P y Q que tenemos acá, ¿sí? Son los puntos que están más cerca entre sí de cada una, o sea, tengo que un punto de una recta y un punto de la otra, tengo que ver cuáles son los que están más cerca. Entonces, ¿cómo los podríamos hallar? ¿Cómo los podemos pensar? Lo que podemos hacer es plantear que P pertenece a L1, ¿sí? Vamos a plantear un sistema de ecuaciones. P pertenece a L1. Por otro lado, Q, el otro punto que estoy buscando, pertenece a L2. Bien, ¿y cuál es la tercera condición que tenemos para que estos realmente sean los puntos que estamos buscando? Que PQ, este vector P, cuando yo uno P con Q, tiene que ser paralelo al producto vectorial de los directores, ¿sí? ¿Por qué? Porque si acá tomo el director de la recta L2, el director de la recta L1, esto va a salir de forma perpendicular a las dos direcciones. Y esta dirección justamente, fíjense que esta dirección de acá, de PQ, es perpendicular al director de L2 y es perpendicular al director de L1. O sea que satisface que es como el producto vectorial, que es un vector que es perpendicular a los dos, ¿sí? Entonces, planteando estas tres cosas, podemos hallar a los puntos P y Q y después, hallando la distancia entre los puntos P y Q, podemos hallar la distancia entre las rectas. Bien, vamos a hacer un ejemplo de esto. Hallar la distancia de L1 a L2. Bien, entonces lo vamos a hacer de las dos formas que presentamos. Usando la fórmula, obviamente es mucho más corto, pero tenemos que recordar la fórmula. ¿Cómo sería? Distancia de L1 a L2. Tengo que elegir un punto de P1 de L1, un punto P2 de L2 y encontrar los directores. Bien, entonces agarro un punto de P1, es un punto de L1, es el 1, 0, 2 en este caso, el punto de acá. Y P2 es un punto de L2 que es el 2, 1, menos 4. ¿Sí? O sea que P2, P1, P2 es P2 menos P1. Bien, ¿cuál es el director de L1? Es el menos 1, menos 1, menos 2. Entonces lo pongo acá. Vectorial con el director de L2, que es el 1, 0, 1. Bien. Y después sobre el módulo del producto vectorial este. Entonces, sacando esta cuenta, resto estos dos vectores, realizo este producto vectorial, ¿sí? Lo podría hacer como el producto mixto también en la parte de arriba, pero en realidad el producto vectorial lo voy a tener que hacer igual porque lo necesito para acá abajo. Por eso es que lo hago de esta forma y no como un producto mixto, pero sería lo mismo. Entonces realizo este producto escalar y hallo el módulo de este vector y ya está. La distancia es 8 sobre raíz de 3. Entonces se redujo a hacer un montón de cálculos y listo. Pero hay que recordar la fórmula. Bien, la otra forma de hacerlo es hallar estos puntos que realizan la distancia.
es bastante más largo, pero simplemente es entender lo que está sucediendo geométricamente y hacer las cuentas. Entonces, dijimos, tengo que plantear que P pertenece a L1. Entonces, P pertenece a L1, sí, solo sí. P verifica la ecuación de la recta L1, ¿sí? O sea que X tiene que ser 1 menos lambda, Y tiene que ser menos lambda, y Z tiene que ser 2 menos 2 lambda. Le ponemos lambda 1 para diferenciar con el punto Q. Bien, Q pertenece a L2, lo mismo, tiene que satisfacer la ecuación paramétrica de L2, o sea, tiene que existir un lambda 2 tal que Q es, X es 2 más lambda 2, Y es 1, y Z es menos 4 más lambda 2. Bien, la última era que el vector PQ tiene que ser paralelo al producto vectorial de los directores. Entonces planteo eso. PQ es Q menos P, ¿sí? Entonces hago Q menos P, ¿sí? Eso tiene que ser paralelo al producto vectorial de los directores, que acá ya habíamos hecho la cuenta, esto nos daba menos 1, menos 1, 1. O sea que tiene que ser un escalar por este producto vectorial. Bien, pero Q menos P es, acá reemplazo entonces este Q que yo tengo acá, menos esta forma de P que tengo acá. Eso tiene que ser K por menos 1, menos 1, 1. Sigo resolviendo, ¿sí? Hago la cuenta, resto estos dos vectores. Entonces resto 2 menos 1, me quedaría 1, más lambda 2, menos lambda 1, menos lambda 1, me quedó más lambda 2 más lambda 1. Después tengo 1 menos lambda 1, me queda 1 más lambda 1. Y después tengo menos 4 más lambda 2, menos 2 menos 2 lambda 1. O sea, me quedaría menos 6 más lambda 2 más 2 lambda 1. Bien, seguimos con esta cuenta. Entonces tenemos el siguiente sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas, ¿sí? Lo tomamos de lo que recién sacamos. Nos quedaría que 1 más lambda 2 más lambda 1 es menos K, 1 más lambda 1 es menos K, y menos 6 más lambda 2 más 2 lambda 1 es K. Resolviendo ese sistema tenemos que lambda 1 es 5 tercios, que lambda 2 es 0 y que K es menos 8 tercios. Bien, entonces de dónde ya podemos obtener los valores de P y Q. Este K era un valor auxiliar, no nos va a servir de nada, lo que vamos a usar es lambda 1 y lambda 2 en realidad. Entonces reemplazo el lambda 1 acá como 5 tercios y obtengo este punto P. Después reemplazo el lambda 2 como 0 y obtengo el punto Q. Y después entonces ya está, tengo que la distancia entre L1 y L2 es la distancia entre P y Q. Entonces hallo sería el módulo del vector PQ, ¿sí? O sea que hallo ese módulo y queda, haciendo la cuenta, nos queda lo mismo de antes, ¿sí? Acomodando las cuentitas nos quedó que es 8 sobre raíz de 3, que es lo mismo que obtuvimos antes. Bien, y con esto terminamos entonces la última parte de la unidad 5.